Sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este simposio. Agradecemos la oportunidad de poder expresar algunas ideas que hemos construido en torno a esta temática desde la postura y desde el trabajo que hemos realizado en el cuerpo académico que muchos de ustedes conocen, construcciones simbólicas y prácticas educativas en la formación de docentes para la escuela secundaria. Evidentemente, estos trabajos que hemos realizado se confrontan con una serie de situaciones, hechos, fenómenos y políticas, como es el caso del nuevo modelo educativo en educación básica, en donde encontramos una serie de referentes y de aspectos susceptibles de ser analizados. Antes de iniciar de manera frontal con estos trabajos que hemos desarrollado y de los cuales vamos a hablar, quisiéramos plantear como mesa y como cuerpo académico una serie de premisas que han sido elaboradas quizá desde una perspectiva un tanto más sociológica, que pareciera ser la característica principal de este cuerpo académico. En primer lugar, quisiera hacer referencia al planteamiento de Gilles Ferry, que es un clásico de la formación, en un libro clásico también llamado El proyecto de la formación, en donde él plantea una idea que es importante no olvidar, no omitir, porque finalmente estamos en una institución formadora de docentes que tiene esas características. Él plantea en su libro que ninguna institución formadora de docentes en el mundo va a lograr nunca ser, al estilo de las universidades, autónoma. Porque las instituciones formadoras de docentes son el semillero ideológico de las clases hegemónicas. Las clases hegemónicas tienen más interés, dice él, en mantener a las instituciones formadoras bajo ciertos lineamientos, planes, programas, políticas, normativas, etcétera, que incluso a otras instituciones de educación superior. Eso nos parece importante porque finalmente las escuelas normales hemos sido depositarias de una serie de medidas desde que nacieron, siguen y seguirán seguramente no sé por cuánto tiempo, pero me parece importante recalcar esto porque actualmente estamos a nivel nacional y de hecho a nivel internacional en la búsqueda de nuevos modelos de formación docente que satisfagan las necesidades que se están planteando en la educación básica. Estas necesidades que se plantean en la educación básica también trascienden, se filtran en las instituciones formadoras de muchas maneras. Y muchas de esas maneras resultan ser paradójicas, contradictorias, tensantes y dialécticas, a fin de cuentas. No sé, en los planes y programas se habla de una educación democrática, de trabajo colaborativo, de autonomía, de gestión democrática, incluyente, etcétera, pero las realidades y las políticas resultan ser diferentes. Por ejemplo, en un texto reciente sobre el trabajo colaborativo en la educación secundaria, un artículo reciente, se encuentra que se promueve el trabajo colaborativo, se habla de trabajo colaborativo, pero las realidades son que la supervisión o la inspección escolar tienen una agenda que se debe de cumplir a fuerza, con ciertos puntos. Entonces, ¿dónde está la lógica de ese planteamiento? Hay tensiones, sin embargo, pareciera ser que el discurso humanista posmoderno está siendo el predominante en este tipo de políticas educativas que suenan bien, pero a la hora de cristalizarse es donde se encuentran muchas dificultades. Por otro lado, habría que pensar, que vamos en el punto 3, en México como un país dependiente. La dependencia es un fenómeno que pareciera ser que pasó de moda hace algunos años, pero es un hecho latente, seguimos siendo un país dependiente. Recuerdo en 1980 haber leído un texto de un autor latinoamericano que hacía el análisis, está en un texto, ahorita les digo, Tiempo y Realidad Social de Sergio Bagú, hacía el análisis de la cantidad de autores y qué tipo de autores se mencionaban en la literatura latinoamericana de tipo sociológico, pedagógico, filosófico, sociológico.
Él llegaba a la conclusión de que el 96% de los autores mencionados eran europeos o de Estados Unidos. Es decir, ¿cuáles son nuestras fuentes de análisis? ¿Cuáles son nuestras bases desde las cuales partimos, no solamente para hacer propuestas, sino sobre todo para hacer análisis, para hacer investigación, inclusive, y muy pocos dentro del contexto latinoamericano? Es decir, esta característica nacional de defender no solamente en lo económico, en lo político, sino también en lo científico, es un aspecto importante que hay que considerar, porque en aquel tiempo, yo recuerdo, se hablaba mucho de la necesidad de una sociología, una filosofía, una metodología, una epistemología latinoamericana. Surgieron varias propuestas, inclusive no de investigación-acción, pero la investigación-acción fue una propuesta que se desarrolló ampliamente dentro de Latinoamérica con una modalidad de trabajo, de investigación y de desarrollo de las comunidades, no del docente, de la educación. Actualmente es así, pero antes era de las comunidades. En ese sentido, entendemos que las realidades y las propuestas son contradictorias. Mucho de lo que nosotros podemos decir en este momento podrá sonar ideal o podrá sonar crítico, pero esto se debe a que la realidad es contradictoria, evidentemente dialéctica, hay opuestos y hay realidades o una cosa es ideal, como decía José Contreras Domingo en un texto. En educación, unos son los que planifican, otros son los que deciden y otros son los que ejecutan. En ese sentido, tenemos muchas dificultades para llevar a cabo y a práctica las propuestas o las investigaciones que llevan a propuestas para el proceso de formación inicial de docentes. Estas contradicciones van a ser desarrolladas un poco más ampliamente por Edith a continuación. Bueno, yo voy a abordar estos 10 minutos desde dos dimensiones. Primero, desde la perspectiva de la formación de las escuelas normales, de un plan de estudios 99 que está a punto de fallecer, pero también de un plan de estudios que no se termina de cocinar, que es el que está vigente y el que se están preparando todos nosotros en nuestras respectivas coordinaciones. Y al mismo tiempo voy a hacer el análisis del plan de estudios que ya está hecho, pero que todavía no se ha echado a andar, sino será hasta después de este año. ¿Por qué no pasa? ¿Cómo me hacen eso? Sí, es que yo estoy preguntando porque no quiero hablar en el vacío, quiero dar contigo, porque lo que yo voy a comenzar a expresar tiene que ver con elementos muy importantes de cada uno de los planes y programas. Lástima que no lo pueden ver, no podríamos hablar de eso. Por favor, porque no se me... Pero no está ahí. Bueno, cuando revisamos el plan y programa de estudios o el mapa curricular 1999, reconocemos que son 3 campos de formación, que son el específico, que son los saberes propios de cada una de las especialidades, la formación común, que son los conocimientos o las asignaturas que comparten todos nuestros estudiantes, sean de la especialidad que sea. Y por último, la formación general, que son estos saberes que son afines y que atraviesan el currículum de todos los planes de estudios de las escuelas formadoras de docentes. Y aquí es donde yo me quiero detener porque me logró inquietar algo. Por ejemplo, en el plan 99 vamos localizando ciertos contenidos que todos los estudiantes de las escuelas formales de docentes cursaron. Propósitos y contenidos de educación primaria, propósitos y contenidos de educación básica o secundaria, la expresión oral y escrita, el desarrollo de los procesos adolescentes, los cognitivos, la atención educativa a los adolescentes en situaciones de riesgo, la gestión escolar, el desarrollo de los adolescentes 1, 2, 3, escuela y contexto social, observación del proceso escolar, la enseñanza en la escuela secundaria, cuestiones básicas 1 y 2. ¿Y qué voy realizando en estos planteamientos, digamos, que son incipientes
pero que a mí ya me están generando ruido, y yo solamente voy a hacer el análisis a partir de lo que ya está establecido, a partir de lo que la SEP nos ha hecho llegar. Y en este sentido, quiero revisar el libro. No, es que necesito revisar el mapa curricular que nos han mandado para que nos demos cuenta que hay una gran ausencia, compañeros. Esa fue justamente, muchachos, perdón, compañeros, a la que me referí. O sea, hay una formación general que es común a todas las escuelas normales y que de alguna manera nos damos cuenta a través justamente de los problemas de la educación básica, nos damos cuenta también sus políticas, sus alcances, sus limitaciones, los momentos más importantes de la historia, visiones educativas del sistema educativo mexicano, así como el fortalecimiento, se fijan, de la lectura, la redacción, la expresión oral. Son componentes básicos para incorporarlos adecuadamente a la docencia y al mismo tiempo investirnos de una identidad muy propia que es el nombre. Sin embargo, adelante. Bueno, ahí ya lo expliqué, o sea, finalmente educación preescolar, finales esas asignaturas en quinto semestre y ahí como que lo voy justificando. Adelante. No hay mucho que decir de eso. Así es. ¿Dónde está el mapa curricular? Mapa curricular. Observemos, por favor. Si nos damos cuenta y hacemos la suma, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22 espacios curriculares que están abiertos a la autonomía. Y si nos damos cuenta también en la parte amarilla, vamos a localizar las asignaturas que son las de la formación común. Revisamos que es el marco normativo, que son las bases neurológicas, que es la prevención y evaluación, las bases neurológicas y desarrollo socioemocional, educación inclusiva, 1 y 2, gestión educativa, prácticas profesionales del 1 hasta el 7º semestre, 8º semestre. Pero a mí me genera ruido en dónde están las asignaturas de la formación general. No las localizo. No sé, porque no he estado presente, digamos, en los encuentros que han tenido los diferentes académicos de esta institución, si se están cocinando, pero a mí me están generando mucho ruido, porque son contenidos que no están ahí, y entonces yo ya no localizo como un punto de encuentro en la formación general de las otras escuelas normales. Ahora bien, si nos damos cuenta, en el trayecto formativo Formación para la Enseñanza y el Aprendizaje, estamos entendiendo que son cursos de la especialidad, pero al desconocer cómo están realizando justamente este diseño en sus primeros borradores, no sé si se estén enfocando solamente a los contenidos curriculares, o sea, de la especialidad, o están agregando también la didáctica de la enseñanza de la especialidad. No lo sé. Esos son como vacíos, como dudas que en este momento tengo porque no lo localicé. Luego nos llega, obviamente nos dicen que nosotros como formadores de docentes vamos a echar a andar un nuevo modelo educativo. Y reconocemos que desde 1999 nuestro plan de estudios se ha mantenido congelado. Es decir, mientras la escuela secundaria está circulando continuamente con planes y programas de estudio nuevos, que fue en el 2006, en el 2011, nosotros todavía estamos trabajando hasta el día de hoy con el plan 1999. Entonces, pues obviamente acá lo justifican, que pues, es la primera vez en más de 30 años que las políticas educativas de formación se articularán con la educación básica. Pero vamos a ver cuáles son los referentes justamente de la escuela secundaria. Y
nos damos problemas, es que no alcanzo a ver hasta allá. Como nos damos cuenta, son 3 marcos de la formación en la escuela secundaria, que es el campo de formación académica, y esos justamente son los contenidos de las distintas asignaturas para las cuales formamos a los estudiantes que egresan de esta institución. La autonomía curricular pues tiene que ver justamente con cubrir algunos vacíos que localicen los actores de la escuela secundaria en relación justamente con ese campo de formación académica y con ese desarrollo de la perspectiva de desarrollo personal y social, no alcanzo a leer, perdón. En ese sentido, si nos damos cuenta, el desarrollo personal y social es el que está como teniendo muchísima fuerza. Y entonces me empiezo a preguntar si dentro de las asignaturas que estamos, que están en la formación común, nosotros aquí en la normal podemos cubrir el perfil justamente que nos está demandando este nuevo plan y programa de estudios de la escuela secundaria. Y nos damos cuenta que no es así. Si revisan, hay una que es el marco normativo y retos y actuales de la educación básica en México, me parece que nos pertenece, es un campo para el trabajo de los pedagogos. La planeación y evaluación nos pertenece. Y la última dice gestión educativa, ¿alguien me ayuda? Central en el aprendizaje. De acuerdo. Si se fijan, compañeros, los pedagogos tenemos solamente 3 asignaturas para trabajar en la escuela normal superior a partir justamente de esa formación, digamos, común a todas las especialidades. Y los pedagogos tienen una mayor ventaja, es una, o sea, tienen 4 asignaturas que van a impartir. Si nos damos cuenta, en el trayecto formativo de la práctica profesional son 2, 4, 6, son los 8 semestres. Ahí, afortunadamente, nuestros coordinadores son muy amables con nosotros y nos permiten a los pedagogos filtrarnos justamente a intervenir como docentes en estas asignaturas, aunque sabemos en el plan 99 que las asignaturas de práctica docente pertenecen al tronco, digamos, a la formación específica. Entonces, aquí también me genera mucho ruido porque ¿dónde le vamos a entrar al trabajo los pedagogos? ¿En dónde se van a involucrar? ¿En qué parte de ese diseño curricular se van a intervenir los psicólogos educativos? Cuando en este momento nos están diciendo que justamente esta situación en la que nos están expresando la importancia que tiene el área de desarrollo personal y social. Y en ese sentido es, ¿cómo vamos a entender o cómo vamos a desarrollar esta dimensión o este campo de formación en la escuela secundaria si realmente no nos está dando para mucho? O sea, 4 asignaturas son suficientes para que un docente pueda atender estos asuntos de desarrollo personal y social. Yo se lo dejo de tarea, porque el día está generando mucho ruido. Luego, otra cuestión que no hemos pasado por alto es lo siguiente. Cuando estamos hablando del aprendizaje, de los aprendizajes clave, desde mi perspectiva no es más que la competencia. ¿Por qué? Porque dice que el aprendizaje clave justamente es el conjunto de lo que Delos nos expresa en la educación en sí de la UNICEF, del aprender a conocer, del aprender a ser y del aprender a convivir. O sea, estos 3 componentes desde la perspectiva actual, eso significa el aprendizaje clave. La suma de estos 3 componentes para ellos es lo que significa el aprendizaje clave. El otro asunto es que hay figuras que prácticamente están distantes de este diseño curricular y son los maestros de taller. Ellos no aparecen ya como figuras centrales, lo cual quiere decir, y si yo quisiera tratar de interpretarlo, yo lo diría de la manera siguiente: los maestros que atienden
evaluado tampoco existe. Otras figuras que no son evaluadas por el INEC son el equipo SAE. El equipo SAE que está formado por el trabajador social, por el médico escolar, por el orientador educativo y por el prefecto. Quiero decirles que en la guía operativa, o sea, ahí donde se ubican las misiones, las actividades que tienen que realizar, no están. Entonces, ¿pero qué creen? Ninguna de esos 4 personajes son evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Médica. Entonces, creo que hay mucha tarea por hacer y repito, a mí lo que más me preocupa es este plan de estudios que estamos cocinando muy normal y que no estamos como tomando con detenimiento cuál es el perfil de egreso de los chicos de la escuela secundaria. Pero la cuestión es esta, si tratamos de amarrarnos a ese perfil, también podríamos convertirnos como en operadores del sistema y generar entonces productos que la OCDE está esperando. Entonces, o somos escuelas de nivel superior, o somos las fábricas que vamos a generar justamente los saberes básicos para sobrevivir en la escuela secundaria, que tienen que cubrir un perfil muy específico. Yo creo que sí tendríamos que cuidar esto, pero tendríamos que agregar valores, no me refiero a valores por cuestiones morales, sino mayor rigurosidad en distintos paradigmas, y que cada uno de los compañeros que está en su especialidad deben estar muy atentos, pero muy atentos a cuáles son las asignaturas que de alguna manera están determinando. ¿Por qué? Porque hay muchísimo, compañeros que están fijándose, hay mucho de la formación, digamos, específica, y es muy poco de la formación común. Y entonces aquí el peligro es, estamos formando entonces docentes como si fueran entonces egresados de la universidad, o somos normalistas, o qué va a pasar con nosotros. La historia de la normal se está borrando dentro del plan de estudios que se va a echar a andar dentro de todo. Y bueno, hay muchas cosas por discutir, disculpe que haya acabado tanto, no esperaba que esto no apareciera. Muchísimas gracias. Damos la palabra a la doctora Alejandra Ábalos, quien nos hablará de las propuestas de gestión escolar en el modelo educativo, crónica de una historia anunciada desde hace 5 años. La idea de platicar con ustedes tiene que ver con establecer una relación entre lo que estamos investigando, porque bueno, estamos haciendo investigación en un cuerpo académico, y una línea tiene que ver con los docentes exitosos. Cuando hablamos del nuevo modelo educativo nos preguntamos, ¿y habrá alguna relación entre este nuevo modelo educativo y los docentes o las prácticas en las escuelas que se consideran exitosas? Y la pregunta que nos hacemos más todavía, ¿el nuevo modelo educativo es nuevo? Hay algunos elementos que pueden ser nuevos o se vienen trabajando, o qué está sucediendo al respecto. Y entonces ahí estamos proponiendo, están los 5 componentes del nuevo modelo educativo, que es la escuela en centro, la gobernanza, el planteamiento curricular, la inclusión, equidad y la formación y desarrollo profesional. Voy a referirme en esta crónica de esta historia anunciada a los 2 primeros, que serían la escuela del centro y la gobernanza. Y digo una crónica de una historia anunciada porque justamente estos 2 elementos se vienen trabajando desde desde el ciclo escolar 2013-2014 y de alguna manera se han estado incorporando a las escuelas de cierto modo. Y entonces vamos a ver cómo es esto. Vean ustedes que voy a plantear desde la investigación, desde un problema de investigación, y la metodología es desde la perspectiva de la complejidad. La complejidad es una forma o un planteamiento metodológico que está permeando ahorita en los estudios sociales, particularmente en los estudios educativos, y la perspectiva desde la complejidad, desde esta metodología, va a ser en torno a una categoría que vaya a llamar los sujetos colectivos. Ya ha habido algunos esfuerzos de algunos equipos aquí en la norma superior
que han intentado acercarse a estos nuevos sujetos colectivos. Por ejemplo, los consejos técnicos escolares, ya la doctora Nava y Carlitos Estrada han publicado algo al respecto. En el caso con el maestro Castillo Peña también he publicado algo sobre los consejos técnicos escolares. Ha habido trabajo sobre los consejos escolares de participación social. Por ejemplo, tengo un trabajo con una maestra que fue una supervisora y desde los consejos de cómo se estaban dando en las escuelas secundarias hicimos este trabajo. Y la escuela que aprende Puse Santos Guerra, hay otros trabajos que se han hecho aquí en la normal superior sobre cómo aprenden las escuelas como sujetos que aprenden. Entonces, quiero que vean, puse ahí unas imágenes de James Cameron, Avatar, porque me parece que esta es una idea acerca de qué es esto de los sujetos colectivos. Bueno, quisiera retomar a Castoriadis y pensar con él y decir que luego el cine recupera estos imaginarios sociales que van circulando. Ustedes recuerdan al Avatar, al Avatar, no al Avatar originario, sino al Avatar que es el humano que se convierte en Avatar. Y entonces, ¿cómo se agarra el chongo? Y si él avienta el caballito y si él agarra el chongo con la cola del caballito, y entonces él ve lo que él ve el caballito y el caballito ve lo que él ve, ¿no? Y si agarra del árbol y agarra el chongo y la cola y el chongo, entonces se agarra del árbol y entonces el hombre chupa del árbol y el árbol chupa del hombre y cosas de esas, ¿no? La conexión es una conexión más allá de lo individual. Es una conexión íntima, incluso, ¿no? Sienten y ven lo mismo. Es una conexión de las buenas, de las de esas. Y entonces, pues están los sujetos colectivos. Y vamos a pensar que estos sujetos colectivos, ahorita vamos a ver qué es eso, se encuentran en un nicho ecológico que no es un contexto. Vean ustedes que el nicho ecológico empieza a ser ya un producto de la transdisciplinariedad de lo que es la investigación educativa con los colegas del cuerpo académico de ciencias. O sea, ya estamos trabajando de manera transdisciplinaria, los maestros, el maestro Macías, la maestra Tere y la maestra Minerva, con los que estamos también haciendo investigación educativa, también en otras comisiones. Entonces, ven ustedes que el contexto no describe esta conexión íntima de los sujetos colectivos con el medio. O sea, el contexto es lo que está ahí, de alguna manera influye, la escuela es porosa, pero aquí estamos hablando de algo más importante porque el nicho describe, diría Macías, el maestro Macías de aquí arriba de biología, diría, no solamente describe la posición relacional, o sea, el sujeto está relacionado de alguna manera con el entorno, sino también describe estas relaciones con el ecosistema social. Entonces, ¿qué es un sujeto colectivo? Pasamos a la siguiente. Entonces, los sujetos colectivos, vean ustedes que en principio fue una categoría de Landgrain, pero que estoy retomando, y entonces, los sujetos colectivos de pronto son entidades cuya suma, o sea, cuya constitución está hecha por la suma de sujetos, pero es algo más que la suma de los sujetos. Entonces, en el caso de nosotros tenemos cuerpos académicos, y un cuerpo académico es un sujeto, tiene su acta de nacimiento, y tiene su registro, y le dan dinero, y tiene su nombre, y cosas de esas. O sea, todo así como si fuera una persona. O sea, los sujetos son sujetos colectivos. Y en las escuelas hay algunos consejos técnicos escolares que son sujetos, pero cuya suma hace que ese consejo de técnico escolar sea un sujeto vivo en sí mismo y que tiene su fecha de nacimiento también y su acta de constitución y nace, crece, se reproducen y mueren, en fin, todo esto es el cuerpo, lo que es los consejos técnicos. Entonces, son sujetos colectivos que requieren autonomía para su autorregulación y establecen formas de organización interna. O sea, se organizan de determinada manera los sujetos colectivos de manera como orgánica. Sus formas de instalación llevan a disolver las individualidades. O sea, en un consejo técnico bueno, el auténtico, el director se suma y se sienta junto con los demás a tomar las decisiones y entre todos la toman.
y lo hacen de manera auténtica. No es para darle gusto al director, sino lo hacen de manera auténtica. Y los individuos votan los liderazgos, por lo tanto. Y entonces se reconoce que de pronto se requiere a alguien que tenga la representatividad, que puede ser director u otro. Pero esa voz va a permitir negociación de este sujeto colectivo con el exterior. Entonces vamos a ver, cuando ustedes dicen que esta autonomía de gestión puede darse o puede no darse, en el nuevo modelo dice que esa autonomía de gestión va a ser de tener más capacidades, más facultades, y que desde el nuevo modelo, fíjense, en el nuevo modelo se reconoce el liderazgo del directivo, cuando en realidad un consejo técnico escolar, el liderazgo se rota. Entonces es una cosa de discrepancia y jaleo. En un consejo técnico escolar no auténtico, el director manda, sigue mandando. En el nuevo modelo educativo, el director tiene liderazgo. En un consejo técnico escolar auténtico, los liderazgos se rotan. Eso es algo interesante. Debe tener un presupuesto, lana, dinero propio, acceso a las tecnologías, asistencia técnico-pedagógica de calidad y participación de los padres. Digamos que esos serían los presupuestos de la autonomía de gestión. Y, en este caso, vean ustedes que la SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica. Así lo define la SEP y es el encargado de tomar y ejecutar decisiones. Digamos, así lo define la SEP. Luhmann, si vemos desde el punto de vista de Luhmann, serían sistemas autopoieticos de decisiones. Luhmann ya empezamos a entrar en el rollo de la complejidad. O sea, estos sujetos se organizan en sí mismos y toman decisiones para sí e incluso para su propia organización. Ese sería el sistema autopoietic. Y es un sistema que se autorreproduce operacionalmente mediante decisiones que son disparadas a partir de la percepción del entorno y de la reflexión sobre sí mismo. Una característica de estos sujetos colectivos es que reflexionan sobre sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos unimos? ¿Qué decisiones tomamos? Ven ustedes ahí, en esa imagen de los primeros artículos de consejo técnico, del ciclo escolar 13-14, y entonces teníamos cosas como muy específicas. El diagnóstico escolar, la ruta de mejora, que es el proyecto de la escuela, y las estrategias para el seguimiento y evaluación. Es, digamos, lo primero que se planteaba en este sentido. Y entonces aquí tenemos tres voces en torno, que nos da la investigación en torno al consejo técnico. Aquí, vean ustedes, la primera voz es la de los memes. Aquí en el consejo técnico escolar, con toda la actitud, ¿no? El Grinch, ¿no? Y el otro meme. Supongamos que establecemos acuerdo. Dije supongamos porque no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Entonces ahí están los memes. Hay otro meme donde dice, invitada cuando no llegamos al consenso. No se llegó a lo que yo quería. El meme, ¿no? Entonces, finalmente esas voces de esos memes son ya descritas o han sido ya descritas por Harris. O sea, ¿cómo vamos a ponernos en colectivo cuando en realidad nuestro trabajo es bastante aislado? Cuando somos sujetos solitarios que entramos a un salón de clase, damos choros mareadores y nos salimos. O sea, si es eso, entonces el consejo técnico escolar no tiene sentido. O bien, la balcanización, de la que también hablaba Harris, si van a ser los tobis y las conchitas, si nos vamos a reagrupar por amistades y afinidades y los que somos de matemáticas acá, y aquí, eso también está esa voz, y esa voz, o sea, CENTE contra la CENTE, CENTE contra la CENTE, y eso que divide fuertemente al interior de las escuelas, evidentemente ahí no hay este sujeto colectivo que se llama consejo técnico escolar. Sin embargo, sí hay experiencias exitosas. Hay un trabajo que hicimos con el maestro Gerardo, Gilberto, donde se habla del trabajo colegiado como una forma de trabajo auténtica en un consejo técnico escolar. Incluso fue a raíz de una intervención de una chica de séptimo y octavo semestre, llega a la escuela y entonces la chica le dice, oiga maestra, ¿qué tal si en su consejo técnico escolar les dice a los maestros de tecnológicas que trabajamos matemáticas y tecnología, que hacemos un trabajo colegiado bien?
Entonces los maestros de tecnología dicen, ¿qué? O sea, ¿me van a imponer trabajar con esta mocosa de matemáticas? De ninguna manera. Si es una orden, adelante. Pues fue una orden y ya iba la chamaca a trabajar con los maestros de tecnología. Finalmente, en el Consejo Técnico Escolar, la maestra directora entiende que se trata de organizar de manera, perdón por la redundancia, orgánica el Consejo Técnico Escolar y les deja las decisiones de organización a los maestros. Lo que sucede es que los maestros deciden organizarse de tal suerte que integren estudiantes de matemáticas a sus propios equipos. Y dicen, maestra, dicen a la estudiante, la invitamos, y se lo ponen por escrito, la invitamos a formar parte de esto porque nos interesa trabajar algo de matemáticas y tecnologías. ¿Está usted de acuerdo? O sea, de pronto, en lugar de ser una orden, los maestros se organizan en trabajo colegiado para hacer esta integración y se trabaja de otra manera. Es una experiencia exitosa. Y otra experiencia exitosa que tiene que ver con la reconstrucción de la escuela misma. Y esa es una experiencia un poco complicada, vean ustedes, dice Araceli, como Araceli, pues es una maestra. Continuamos desorientados. Los docentes de tecnologías, la mayoría ya tiene su material de aprendizaje clave y nosotros nada. Claro. ¿Qué es lo que tienen en conocimiento de cómo se va a proceder específicamente de tecnologías? Ni las autoridades escolares del también tienen idea. Al momento no se ve nada claro. En las diferentes asignaturas tienen la certeza, hasta de la propuesta de horario por semana y en la situación de tecnologías se presenta la amenaza de nada que aparecen horas asignadas, porque se dan nueva temática y al mismo tiempo todos los grupos, en pocas palabras, muy informales. Cuando los maestros ven, los maestros de educación tecnológica, no hay materias de educación tecnológica en las escuelas, empieza a verse cómo el nicho ecológico puede ser amenazador. Y los maestros sacan sus trenzas y sacan sus colas y se quieren agarrar a donde sea y chuparle a la cosa y decir, ¿saben qué? Organicémonos en los consejos técnicos escolares, no nos van a desaparecer. Y entonces de pronto dicen, ya, tecnologías como los clubes. Por ahí vimos un maestro de Veracruz, ya vimos que por ahí está la respuesta, los clubes. Haremos clubes en las escuelas secundarias. Están los ámbitos de la autonomía curricular pasar. Y entonces dijeron, a ver, si necesitamos ampliar la formación académica, formémonos. Y entonces se están abriendo de manera interesante, en línea, formas para actualizarse ellos mismos. Nuevos contenidos, o sea, metámoslo como nuevos contenidos, como conocimientos regionales, como proyectos de impacto social. Hagamos un currículum flexible y veamos si puede ser la tecnología una asignatura estatal. O sea, de pronto el consejo técnico es el lugar donde se tienen que tomar esas decisiones si no se mueren. Entonces, Julio de Veracruz dice, la estrategia que siguen esos clubes es aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? O sea, de pronto para sobrevivir tienen que hacer otras cosas, entre ellas aprendizaje basado en proyectos. Sí, es mucho trabajo. Sí es salir de la zona de confort que tenemos los docentes. Sí implica adquirir habilidades que a lo mejor no tenemos o la oportunidades que se tienen. Sí implica ponerle creatividad al asunto. Sí implica crear un plan de club que pueda usted crear con sus habilidades y recursos, pero que no se pierdan las horas. O sea, vean ustedes cómo implica la sobrevivencia. El consejo técnico implica es momento de echar a andar la cosa. La existencia individual depende, o sea, la existencia de ellos, de cada uno, depende del ámbito de decisión de un sujeto colectivo. El sujeto colectivo es orgánico, nace, crece, se reproduce y muere en cada ciclo escolar. Y entonces, pues está la escuela al centro. Y yo diría, descentremos la escuela. O sea, ¿qué tiene que hacer otra vez Copérnico y todo el adelante de Copérnico? ¿Qué tiene que hacer como lo veo otra vez con la tierra al centro, la escuela al centro, el niño al centro? O sea, descentralicemos la cosa. O sea, los colectivos, de pronto, en los consejos técnicos escolares, y esto lo decimos también experiencias exitosas, en las secundarias 66 de aquí de Polanco,
en la 120 de San Antonio Abad y en la anexa, obviamente, donde los colectivos van más allá de la escuela. En el caso de la anexa me tocó ser madre. Madre quiere decir mamá de la niña que iba a la escuela. Y entonces mamá de la otra dice mamá, pues. Entonces dice, a ver, decidimos en el Consejo Técnico Escolar que los padres de familia tienen que comprar el autobús escolar. Ya, ¿cuánto cuesta? 500,000 pesos. Dije, ay, güey. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, el Consejo Escolar de Participación Social decida qué tienen que hacer. Y las madres y los exalumnos y los maestros de la norma superior de aquí, todos decidieron que iban a vender garnachas y gorditas y tacos al pastor cada vez que hubiera un evento académico. Y dije, no, yo pongo dinero. No voy a hacer garnachas. Tengo que hacer ponencias para el tiempo académico. Pero hay intereses políticos, oigan, hay intereses políticos más allá de los educativos. En la escuela 120, el Consejo Escolar de Participación Social estaba el delegado de la Cuauhtémoc. No se vale. O sea, vean ustedes que había interés ahí, había interés político, había interés, llamó a todos los exalumnos de la 120 y organizaron remodelar la escuela. Que porque el sismo, ándale, pues organícenle, ¿no? Pero ese es cuando la escuela, cuando el interés va más allá de lo educativo y de la política. Okay. Las conclusiones, los nuevos proyectos se vinculan con las historias de los proyectos también y con los proyectos de vida académicos. Ni modo, un nuevo ethos institucional está surgiendo, más allá de la escuela. La escuela se está convirtiendo en el nuevo sujeto colectivo. Y diría Santos Guerra, ¿cuál será el nuevo currículum para este nuevo sujeto? Que aprende, si es una escuela que aprende, necesitamos un nuevo currículum. ¿Cuál es este? Esa es la pregunta que dejo a la vida. Muchas gracias. Voy a hablar, para cerrar brevemente, de una serie de investigaciones que hemos desarrollado en torno a docentes exitosos en la escuela secundaria y si estos docentes exitosos y sus características están siendo formados en los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Me parece que esto es importante porque lo que aquí se va a demostrar es que ningún plan de estudios existente ni el que viene parece cubrir las necesidades de escuela secundaria en cuanto a estos docentes de los cuales sí hay que tomar el ejemplo. Eso me parece importante porque en casi todas las profesiones, etcétera, recuerdo haber leído hace poco un texto que se llama El Libro Negro de un autor, se me dio en el momento, donde habla de cosas muy críticas en torno a la sociedad y él habla de que en una ciudad de Egipto había una escuela de asesinos, ¿no? Y que en esa universidad de asesinos, los mejores asesinos daban clase y tenían un currículum. Y no era cualquier asesino, ¿no? Enseñaban, por ejemplo, envenenamiento, uso de armas de fuego, cómo esconder un cuerpo o deshacerse de un cuerpo, etcétera, etcétera. Un currículum estupendo, pero era una universidad de los mejores asesinos. Claro, nadie podía entrar ahí, a menos que soltara una buena lana y se comprometiera a no decir nada, ¿no? Igual en este caso estamos haciendo lo mismo, es decir, buscamos a los mejores maestros de escuelas secundarias del DF, muchos de ellos han sido entrevistados, otros de ellos fueron encuestados a través de la opinión de los alumnos. Por ejemplo, en la encuesta que se hizo a alumnos, resultaron datos interesantes, pero no reveladores. Por ejemplo, muchos de los docentes que ellos consideran exitosos son normalistas, pero no son la mayoría extrema. Es decir, hay muchos no normalistas que son exitosos. Muchos son solteros o divorciados, pero muy ligeramente por arriba de los casados. O sea, pareciera ser aquí como una ley. Los que son casados son peores que los divorciados o solteros. No se lo vean a creer así, pero... términos de género, por ejemplo, hombres, mujeres, las mujeres son más exitosas que los hombres, pero también muy ligeramente. Entonces, los datos estadísticos no revelaron gran cosa, pero las entrevistas que hemos realizado
sí han revelado una serie de situaciones. Todo este trabajo que hemos desarrollado con profesores de secundaria parte de una revisión de la literatura en donde hemos encontrado las características de lo que es un docente efectivo, y le llamamos exitoso porque exitoso es una construcción social, efectivo es una construcción neoliberal, en donde se propone que el docente debe de poseer tales características y debe de cumplirlas, y si no las cumple no sirve. En cambio, el exitoso depende de la construcción que los alumnos, los docentes, los padres, etcétera, hagan al respecto. Y el docente de secundaria exitoso es distinto ante una normal, por ejemplo, o ante una primaria. Entonces, inclusive el docente de secundaria del DF o de la Ciudad de México es distinto al de un estado o de provincia, ¿no? Tiene características diferentes. Esto tratamos de contrastarlo con la propuesta del nuevo modelo de educación básica, en donde proponen o dicen que la evaluación docente va a seguir en la educación básica. Yo me pregunto si la evaluación docente, tal cual se está planteando, está resolviendo el problema de encontrar docentes exitosos. Y lo vamos a ver que no es cierto. O sea, un examen o un portafolio de evidencias, vamos a ver que no busca o no puede encontrar a un docente exitoso. Ni siquiera los procesos de ingreso a las normales, por ejemplo, ¿no? que se basan mucho en el examen. Y otra serie de situaciones, por eso les decía que esto tiene muchas aristas y tiene muchas contradicciones. Se habla en el modelo de que se va a promover la profesionalización, término que de por sí es extremadamente ideológico y que lleva al docente a la desacreditación. Es decir, la profesionalización se usa para decir, no eres profesional, te pago menos, prepárate y te tienes que preparar como yo te digo y hacer lo que yo te digo. Eso es profesionalizarse para la clase hegemónica. Entonces, se han estado proponiendo una serie de cursos para los maestros de educación básica, donde les enseñan las enseñanzas clave en español, las enseñanzas clave en matemáticas, etcétera, etcétera, pero con una lógica muy directiva. Por eso en la primera diapositiva yo ponía que es el retorno de la racionalidad técnica, es el retorno de la imposición. Después de pasar como 10, 15 años con aquella idea de el docente se forma en la reflexión y en la práctica, etcétera, ahora como que volvemos otra vez a lo mismo. Inclusive Edith ya puso la nueva propuesta de diseño curricular para las normales superiores, y me parece que está saturadísima de disciplina y de racionalidad técnica, y no de una racionalidad reflexiva ni crítica, que son una cosa diferente. Entonces, por ejemplo, la literatura en torno a los docentes exitosos dice que, rápido la veo ahí, el docente exitoso tiene que saber mucho de su materia, pero no exclusivamente. También tiene que saber de teorías psicopedagógicas. ¿Y dónde las vimos en los planes? ¿Y dónde las vemos en el plan actual, por ejemplo, no? Se ve así, pero muy ligero. O sea, la formación teórico-pedagógica, filosófica, sociológica, etcétera, está casi ausente en ambas propuestas. Habilidades y destrezas, el docente debe de saber investigar su práctica y reflexionarla. Debe de tener capacidad de comunicación, pero eso no se cubre con un curso de comunicación, ¿no? Además, no se refiere a esa comunicación, se refiere a la comunicación que se tiene con los alumnos en el aula, que es distinta. Capacidad para promover y realizar el trabajo colaborativo. Volvemos a la situación de, se dice que se debe de promover, pero la realidad es que no se promueve. Instrumentación didáctica, conocimiento y participación en la gestión escolar, conocimientos y uso de las TICs, aspectos actitudinales. Bueno, por ejemplo, es interesante en esto de las TICs, que yo he buscado estudios que hablen acerca de si el docente que usa TICs es más exitoso, y no encuentro ninguno, No encuentro ninguno que hable de eso. Hablan de otras cosas, pero de eso, pues, tal vez sea una especie de ocurrencia, porque como decía hace un rato, en educación unos deciden, otros planifican, y tendríamos que pensar quiénes están planificando y quiénes están decidiendo y desde dónde, ¿no? Porque me parece que se están considerando cuestiones que, por ejemplo, en lo actitudinal, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los estudios que hemos realizado revelan que los alumnos y los profesores saben mucho de su materia. Los buenos, los exitosos, sí saben mucho, pero también saben explicar, dicen los alumnos. Y los alumnos dicen, también cambian la estrategia.
También saben dominar y controlar la clase. Tienen buen control, dice. Pero el control no lo entienden como sometimiento o sumisión o silencio. Lo entienden como trabajo ordenado. ¿Sí? El buen maestro sabe poner trabajo y sabe que los alumnos, sabe motivar para que los alumnos lo hagan. Y entonces nos lleva a la última parte de, aquí son en la primera, el color rojo es lo conceptual, el color azul es lo procedimental, lo demás es actitudinal. Lo más importante que hemos encontrado y que ningún plan y programa parecen formar es lo actitudinal, perdón. Por ejemplo, la mayoría de los estudios dicen que el docente exitoso disfruta lo que hace. Sin embargo, puedo poner esto, un artículo reciente de su servidor con un colega gringo, que habla de el docente de secundaria como se llama de apóstol de empleado desechable. El docente de secundaria casi siempre, o casi todos, están fastidiados, molestos, enajenados, miedosos, inseguros y muchas cosas. Se enferman, ¿sí? Ellos lo dicen, no lo digo yo. No te lo estoy diciendo aquí porque están eso aquí. Pero lean el texto y van a ver cuáles son las razones. Y las razones tienen que ver con las reformas. Las reformas que ha habido desde hace unos años para acá, en donde se le ha quitado el poder de la evaluación, se le ha quitado la seguridad del trabajo, se le ha quitado una serie de posibilidades que tenía para ser autónomo y ejercer la docencia de mejor manera. Pero aún así, decimos, hay buenos docentes en secundaria, pero esos docentes como que se cuecen aparte, se hacen aparte. Aman y disfrutan lo que hacen, promueven la responsabilidad y son muy responsables, comprenden al alumno y están muy dispuestos a ayudarlo. Hicimos entrevistas con docentes exitosos y resulta que muchos de ellos dedican un tiempo muy fuerte, extra, a sus alumnos. Una maestra de español, por ejemplo, decía, yo les digo a mis alumnos, voy a ir a correr el domingo, ahí si nos vemos el domingo, ahí nos saludamos. No los puedo invitar directamente, pero sí les dice eso y les dedica tiempo fuera de la clase. Si les invitaran, si llevaría un regaño o la podrían inclusive cesar, ¿no? Porque a lo mejor la acusan de acoso sexual o una serie de situaciones que están ocurriendo dentro de la secundaria, que por cierto sería un tema que también en el currículum de las normales superiores debería de tratarse cómo defenderse ya de las situaciones de acoso y demanda de los alumnos en la escuela secundaria, que ya es cada vez más notable. Y pareciera ser que los docentes exitosos también tienen una especie de etos políticos donde se preocupan porque los alumnos tengan una visión más crítica de su entorno para poder insertarse de mejor manera a ese entorno. También hemos incursionado en los procesos formativos, aunque esto lo hemos hecho de manera más ligera, pero pareciera ser, y quiero señalar solamente un aspecto porque pareciera ser el más importante, los docentes exitosos tienen, parece ser, una gran capacidad de resiliencia. ¿Sí? La mayoría de los docentes no tenemos esa capacidad. A los primeros fracasos buscamos acomodarnos en los huecos y sobrevivir. ¿Sí? Pero la mayoría de ellos buscan estrategias, diversas estrategias, para poder comunicarse con sus alumnos y lograr éxito en el aprendizaje, porque un docente exitoso se supone que logra. Y bueno, cuando pensamos en este mapa curricular que tenemos actualmente, que está permeado desde la docencia reflexiva, en donde la idea es que el alumno o el docente vaya formándose a partir de su propia experiencia y de la reflexión, etc. Sin embargo, vemos, como decía, que carece, por ejemplo, de espacios o experiencias. Creo que los currícula de formación docente deben de buscar experiencias, propiciar experiencias donde las personas vayan aprendiendo a ser empáticas es muy importante, donde vayan aprendiendo a ser creativos y una serie de aspectos que acabo de mencionar, y que ninguno de estas dos propuestas, ni esta que tenemos ni la que sigue, promueve eso. Al menos no de manera implícita. ¿Estoy hablando muy fuerte? Ok. Entonces, pareciera ser que de manera latente sí ocurre a través del currículum este tipo de formación, pero
no es una propuesta formal y es una propuesta que se debe hacer. Lo que consideramos es que los diseñadores de los currícula deberían de leer más y deberían de ir a las escuelas en donde se desarrolla la práctica y hacer análisis de las investigaciones que se están haciendo en esas escuelas sobre esos maestros para poder diseñar y evitar esta especie de manía mexicana de copiar y de traer los discursos ajenos que suenan bonito, pero que son muy complejos de llevar a la práctica. Y con esto doy por cerrada la conversación, nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta o alguna aportación para que no vayamos en parte, gracias. Bonito. Nos dieron un papelito. Retomando un poco esta parte de sexo varón, parece muy acuñado por los mismos años que es autodidacta y que no fue escolarizado. Tal vez por eso su varía, porque fue doctorado, pero fue doctorado en varias causas. Una de sus ideas principales decía que para transformar la realidad deberíamos de estar no muy cerca, donde perdamos perspectiva, no aquí, no muy lejos, porque no tomamos en cuenta los detalles. Y entonces tenemos que buscar una frecuencia pertinente. En esto de dónde estamos parados, las normas superiores con respecto al modelo, tendremos que ver cómo lo estamos viendo. Por el conjunto de ideas que vi en ustedes tres, queridos colegas, de diferentes ópticas. ¿Cómo controlamos nosotros los condicionamientos teóricos? Estamos hechos de eso. Es decir, fuimos formados en una tradición educativa. No lo podemos negar. ¿Eurocentrismo o no eurocentrismo? Es decir, ese conocimiento que se generó allá, ¿cómo lo traemos acá? Ábalos mencionaba esta parte del contexto. La propuesta de Martiniano y de Loíza, españoles, de un paradigma que habla de una escuela abierta y flexible, es de la década de los 80 del siglo pasado, de esos años. En ese sentido, habría que preguntarse entonces, si eso ya está, si ya estaba, ¿qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes? Voy a procurar no abarcar demasiado para no cometer esto, una incoherencia. Si eso ya estaba, ¿qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes? Y en ese sentido, ¿qué pretenden formar con nosotros cuando hay muchas formas de colonizar? ¿Cuántas formas de colonizar? El lenguaje es una forma, el inglés es otra forma de colonizar, ¿no? El capitalismo, lo comentaba con alguien de ustedes de la mesa, hace poco Michio Kaku, hace 3 años, Michio Kaku en México, declaró ante un conjunto de colegas de la UNAM que será alcanzado un capitalismo perfecto. El capitalismo perfecto es más pobres a los pobres, más ricos a los ricos. ¿Cómo formamos un estudiante que pueda convertirse en un empresario con civilidad y etnicidad? Cuando se da cuenta de una realidad de gobernantes corruptos, por decirlo menos. ¿Cómo formamos? ¿Cómo garantizamos seguridad laboral cuando ya hay una realidad líquida? Recordando un poco de la performance. Sí. En ese sentido tenemos como muchos desafíos que no necesariamente están allí en un planteamiento curricular. La realidad tiene muchas más exigencias. Este conjunto de cosas que me gusta el formato de simposio, para ir conjugando ideas, o para ir jugando con las ideas, jugando en ese sentido la responsabilidad de lo lúdico, pero no de lo irresponsable, ¿no? ¿Cómo jugamos con ello? Cuando insisto, hay mucha teoría escrita, el problema es qué producimos y de dónde producimos, y la pregunta, ¿para qué? Porque el para quién no me gusta. Es decir, estos programas no están hechos para formar, como dice el modelo, en la libertad y en la felicidad. Esa es como una contradicción enorme que está allí en este modelo. Es como este conjunto, insisto, no son preguntas, sino es un conjunto de comentarios ante los que ustedes han planteado, y lo dejaría también como esa última pregunta. Entonces, el gran desafío aquí en la escuela es desde dónde nos vamos a mover para construir una alternativa. ¿Cómo se construye una alternativa que no necesariamente caiga en esas inercias? Las inercias que nos están planteando gobernantes que dicen leer,
o que no les importa que les coloque la cabeza, o muchas otras cosas más que se convierten en memes, que son de verdad tragicómicas y que ya las damos con humor. El problema es cuando nosotros nos ataca la realidad, los estudiantes, los que egresan de aquí, la poca seguridad laboral. Hay una pregunta que dice: entiendo la crítica a la posmodernidad, humanismo posmoderno, aún así hay una referencia a Alan Turing. ¿Por qué? Bueno, tenemos lecturas distintas, ¿eh? No vayan a pensar que el cuerpo académico es una unidad homogénea y estandarizada, ¿eh? Sí, tenemos el humanismo, desde mi perspectiva, el humanismo rogeriano y maslowiano es posmoderno, porque promueve la individualidad, no la comunidad, como el humanismo del siglo XIX marxista, que era otra cosa, ¿no? Pero cuando hablan de Freud, les saludo a Alejandra. ¿Por qué utilizar la categoría racionalidad técnica y no instrumental para hacer la diferencia? Que no hay diferencia en los textos, pareciera ser que se habla de racionalidad técnica e instrumental. Racionalidad técnica e instrumental, así se dice. Aunque hubo una constante referencia a la dialéctica, no hay una reflexión sobre la fundamentación en la constitución de los sujetos colectivos. Sí, hay muchas cosas. La verdad es que hay muchas cosas. Ya estoy desesperado por el tiempo. ¿Ya no hay tiempo? Hay muchas cosas, pero ya no hay tiempo. A ver, ¿cuál sería la visión de un consejo técnico en las escuelas normales? Han convertido la pedagogía en una norma jurídica a través de los acuerdos como si fuera una verdad verdadera por el dogma que implica lo jurídico. Bueno, esto de la pedagogía se dice que es la ciencia burguesa por excelencia, ¿no? Decir que los pedagogos y psicólogos educativos tienen determinadas asignaturas que impartirán, ¿acaso no puede llevarnos a una visión multidisciplinar, perdiéndose la posibilidad de que estas especialidades trabajen de forma multi o interdisciplinar? Y en cuanto a la discusión sobre los sujetos colectivos, es decir, aquí hay dos discusiones, más de tres que se atraviesan. La discusión modernidad por modernidad se atraviesa fuertemente lo que estamos diciendo. En la discusión sujeto social, sujeto colectivo, pero no como dialéctica. A ver, abusados, no es, yo me tengo que parar en hombros de gigantes, y tengo que pararme en Alan Turing, que habla de sujeto social, para explicarse el surgimiento de los movimientos estudiantiles del 68. Entonces, él habla de unos sujetos sociales que de pronto invaden las calles y hay ciertas construcciones. Sujeto colectivo, si bien estamos parándonos en el reino, se discute desde la teoría de la complejidad. Y desde la teoría de la complejidad tiene otras implicaciones. No es solamente dialéctica, es bucle dialéctico. Entonces tiene otras implicaciones. Es una idea de un sujeto que va hacia lo colectivo y que regresa al sujeto. Hay un bucle que está ahí metido. No es dialéctica, sino es un bucle que está metido. Está más cerca de Ricoeur que de Alan Turing, por ejemplo. Está más cerca en ese sentido. Y, por lo tanto, la discusión entonces que se tiene que dar en los cuerpos académicos como este, tiene que ser cuáles las posiciones o las discusiones en términos de dialéctica, cuáles las discusiones en términos de modernidad por modernidad, y cómo entran nuevas perspectivas como la perspectiva de la complejidad para entender los fenómenos educativos. Creo que estas son discusiones que estamos teniendo, estamos circulando en ellas, no hemos acabado, es una discusión y que nunca vamos a acabar, es que estamos iniciando. Y creo que iniciarla con este público es una forma interesante y teniendo como pretexto el nuevo modelo educativo. Yo creo que podemos ir más allá para explicar nuestra realidad y poder entenderla, pero también poder intervenir con otras maneras y con otras miradas, que eso también es importante. Bueno, yo creo que con esto cerramos porque el tiempo es muy importante. El que expone, se expone y nosotros nos exponemos frecuentemente y no nos da miedo. Gracias por su atención, fue un privilegio hablar de lo que hemos hecho.